Buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a tu programa Ondas de Fe, un programa que el Señor ha venido usando para hablar a muchas personas. Y de verdad que hoy estamos muy contentos, nos sentimos muy bendecidos con nuestra invitada de esta tarde. Hoy nos está acompañando una persona de la casa, una integrante del Ministerio de Evangelización de la Iglesia Cristiana Carismática, mi buen pastor. Y les estoy hablando de la hermana Olga Herrera. Hermana Olga, ¿cómo te va? Bienvenida a Ondas de Fe. Excelente, Jeffrey. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos los oyentes que nos ven desde la plataforma de YouTube. Reciban bendiciones. Amén. Qué bendición contar contigo esta tarde, Amén. Olga, este día. Y bueno, antes de empezar este podcast, quiero preguntarte, pues, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, a todas las personas que pasan por estos estudios, ¿no? Y ¿quién es Olga Herrera en estos momentos? Bueno, Olga Herrera es una hija de Dios, transformada gracias a la sangre de Jesucristo, por su misericordia, por su amor y bondad. Amén. Bueno, Olga, quiero preguntarte cómo llegas tú a los pies del Señor, cómo llegas tú a ese encuentro con el Padre, cómo lo conoces tú, cómo es el momento en que tú te decides por seguir los caminos de Jesús. Bueno, tenía 19 años cuando conocí del Señor. Lo conocí de una manera, totalmente diferente. Estaba borracha en el momento en que me hablaron del Señor. Venía de un día donde había tomado todo el día y llega unos amigos de la hermana de una amiga, de mi mejor amiga, y me predica, me habla del Señor, y creo que fue en el momento justo. De verdad que necesitaba del Señor. Venía con una vida pues muy vacía, muy triste, pero a los ojos de pronto del quien me conocía tenía como una vida bien. Era una joven de 19 años que simplemente estaba disfrutando lo que el momento le ofrecía, pero en realidad había un vacío en mi vida. Este amigo que se encuentra en la presencia del Señor fue quien en ese momento comenzó a hablarme del Señor, oró por mí y automáticamente se fue la borrachera. Eso fue como que algo de Dios. Me invita a la iglesia. Ya pues era de noche, me invita a la iglesia temprano. Y pensaron de pronto que era una invitación más, que no iba a tener de pronto ningún fruto. Para sorpresa de ellos, yo le toco la puerta a mi amiga tempranito, no se había ni levantado y bueno, ahí estaba Olga con su mejor pinta, la pinta de trabajo, que era la más recatada, para ir a ese encuentro con el Señor. Así conozco de Dios, así voy a la iglesia y comienzo a conocer del Señor. Ahí comienza, digamos que esos primeros pininos con el Señor. O sea, conoces al Señor muy joven, ¿no? A los 19 años. Amén, así es. Hace años. Sí. Bueno, Olga, esta tarde quiero que hablemos un poco de tu testimonio, de lo que el Señor ha hecho con tu vida, en tu casa, en la vida de tu familia. Y quiero preguntarte, ¿cómo hace una madre que a pesar de estar sola físicamente en ese momento, para poder sacar adelante a sus hijos, a sus hijas en este caso? Bueno, Jeffrey, conozco al Señor, comienzo a asistir a la iglesia, comienzo a servirle porque de verdad en ese momento tenía hambre del Señor, ¿verdad? Había mucha necesidad en mí. Y en ese proceso con el Señor me regala un ministerio para trabajarle, ¿verdad? Ya venía con una relación con el papá de mis hijas, éramos novios
y él comenzó a congregarse en la iglesia donde pues yo me estaba congregando. Le servía al Señor. Después, bueno, tomamos la decisión, una decisión en un momento por circunstancias que se nos presentan pues en la vida. Tomamos la decisión de que íbamos a vivirnos juntos. De ahí comienza nuestra vida juntos. Viene nuestra primera hija, luego nuestra segunda hija, bueno, en dos temporadas totalmente diferentes, en dos aprendizajes totalmente diferentes. Por circunstancias, pues me separo. ¿Ya? Me separo porque llegó un flagelo, no un flagelo. Llegaron en realidad 3 flagelos a nuestra vida que nos golpearon. El alcohol, las drogas y el juego. Fueron los 3 flagelos que después de haber construido muchas cosas en el Señor, el enemigo de una u otra manera entra como ladrón a matar, a destruir, a desarmar todo lo que el Señor pues había dado, y nos separamos. Nos separamos y comienzo a caminar solamente con mis hijas, Jeffrey. ¿Ya? Pues venía mucho tiempo viviendo, de pronto remando contra la corriente, deseando muchas veces de que esta situación cambiara, orándole al Señor para que hubiera una verdadera transformación, pero sabemos que es una decisión, que a veces tomamos decisiones equívocas que nos llevan de pronto a experimentar y llegar hasta el fondo, ¿verdad? Bueno, fueron momentos de verdad que vivimos, mis hijas conmigo, pero pudimos ver la gloria de Dios en todo momento. Pude ver el respaldo del Señor en todo momento, Jeffrey. Amén, Olga. Y yo quiero, antes de continuar con el programa, quiero hacerte una pregunta muy personal y al final de este programa te voy a decir por qué te hice esa pregunta, porque sé que va a ser de gran bendición. Amén. ¿Cuántos años estuviste separada? Bueno, me separé en el 2014. 2014, ok. Estamos en 2025. Al final te voy a decir 10, por qué hice 10, esa 11 años, esa pregunta. 10, 11 años de estar separada, pero desde el momento en que comienzas a darle un orden a tu vida, pues ya no serían 11 años, ¿verdad? Porque en todo este proceso, en este tiempo que viví de una u otra manera con mis hijas, fueron tiempos donde creo fielmente que el Señor me preparó, el Señor trató con mi vida, estaba ahí como quien dice pegadita, pero las circunstancias hicieron que diera un vuelco, que le diera la espalda al Señor en un momento y me apartara. De pronto no de una manera de, digamos, en el principio yo iba a la iglesia, pero no servía. Simplemente era dominguera, digámoslo así, juntamente con mis hijas, porque no quería de que de pronto ellas perdieran esa comunión y que se levantaran conociendo el Señor. Entonces, trataba de ir en su momento como para que eso no se perdiera. Pero llegó un momento en que me solté y mis hijas iban solas, acompañadas con una tía cristiana. Entonces, todo esto de una otra manera fue un detonante para que en su momento ellas también de una otra manera se fueran apartando. Fueron momentos de verdad difíciles porque fue en su momento una mala decisión el haberme de otra manera apartado, porque cuando tú estás allá afuera es difícil nuevamente venir a los caminos del Señor nuevamente, porque hay cosas que de una otra manera te van a traer y es difícil, pero con todo yo estaba como que allá y estaba acá, estaba allá y estaba acá. No servía, pero estaba simplemente yendo y en un momento me aparté
Y bueno, así duré mucho tiempo, mucho tiempo. Y Dios siempre como que envía ese lazo de amor para que tú nuevamente vengas hacia Él. A veces no escuchas o no quieres escuchar, pero llega un momento de que si no lo quieres de esta manera, pues va a ser de esta manera. Y comienza el Señor a procesarme y el instrumento, digamos, que hace de que yo nuevamente vuelva a los pies del Señor es por mi hija. Ella fue ese instrumento que Dios colocó. Amén, Olga. Y yo supongo que pues en esa época, pues tú pues estabas separada, Sí. obviamente. Me imagino que estabas muy golpeada. No sé cómo fue en ese momento la relación pues, de tus hijas con su padre, pero me imagino que si todos estos flagelos llegaron a tu matrimonio, me podría imaginar que no fue una buena relación, o de pronto no fue la relación entre padre e hijo pues, que todos deseamos, ¿no? ¿Y cómo hace Olga en ese momento? ¿Cuál fue la estrategia que Olga usó para, a pesar de que le faltaba en ese momento el amor de su esposo, cómo hizo Olga para transmitirle a sus hijas que el amor del Padre, ¿no? Del Padre Celestial? Bueno, Jeffrey, te soy sincera. En el principio traté de encarrilarlas por las cosas del Señor, pero llega un momento, en, como tú lo decías, de pronto la molestia, de pronto la rabia, que en ese momento no te das cuenta. En ese momento simplemente vives y no te das cuenta y crees que todo está bien. Probablemente hubieron muchas veces en que dije palabras que no le tenía que decir. Hubieron de pronto situaciones que les pude haber marcado, pero tú tienes al Señor y aunque de pronto hayas estado de pronto ahí un poco apartada, el Espíritu Santo te redarguye cuando haces algo que no está bien, ¿verdad? Y yo sabía que no podía dañar la relación con mis hijas por lo que estaba sintiendo por su papá, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre el Señor me decía era amor. Y Él me recalcaba siempre amor, háblales con amor, háblales con amor. Entonces yo comencé como que a cambiar y a pedirle mucho al Señor que sanara mi corazón y que me enseñara a cómo tratarlas, que me enseñara cómo hablarles y que cuando me decía ese amor, cómo lo iba a dar. Eh, Fueron preguntas que le hice al Señor, pero digamos que no las apliqué enseguida. No las apliqué enseguida. Las apliqué cuando vino la prueba, cuando hubieron circunstancias con mi hija mayor, mmm, que comenzó el Señor a mostrarme. Ni siquiera las había visto, pero el Señor me las mostraba. El Señor me las mostraba a través de sueños. La depresión de mi hija me mostraba cómo el enemigo usaba esa palabra que me decía mucho tiempo atrás con el papá. Ella es mía, ellos son míos, yo te voy a destruir, yo lo voy a destruir, yo la voy a destruir. Y siempre el enemigo me persiguió por mucho tiempo con su papá y luego con mi hija. Cuando de pronto te tocan a tus hijos, automáticamente algo se despierta en mí. Yo luché por mucho tiempo, yo le decía al Señor, yo luché mucho tiempo por, por, por mi esposo, luché mucho tiempo por mi relación. Yo le decía a Dios, yo no te pedí a otro hombre, yo siempre le pedí al Señor que transformara el hombre que yo había escogido, que, que no importa, yo veía de pronto en él algo totalmente diferente a lo que estaba viendo y siempre lo profesaba, aunque no lo viera, ¿verdad? Entonces, todo eso que yo viví, todo eso que yo luché, todas mis oraciones, todo eso que yo viví, yo no lo quería volver a vivir con mis hijas. Y ver que el enemigo
a través de su misma boca, me decían, yo lo voy a destruir, ellos son míos. Y luego me lo repite con mi hija. Yo dije, no, hay poder en la sangre de Cristo, Satanás. Yo no tuve hijos para ti. Yo tuve hijos que van a servirle y van a seguir al Señor. Entonces, desde ese momento comencé a pagar el precio por ella, porque a través del sueño el enemigo siempre me mostraba que le iba a destruir. La vi en una ocasión que se colgaba, que se laceraba. O sea, Dios me mostraba eso en sueños. Y simplemente yo terrenalmente no veía nada. Yo lo que hice fue orar, ayunar, utilizar esas herramientas que el Señor nos dejó para estas situaciones que se nos presentan. Comencé a orar, a ayunar y a guerrear de que mis hijas eran de Dios. Amén. Y aquí podemos darnos cuenta que en ese momento esa Olga era una guerrera, ¿no? Esa Olga estaba luchando contra el enemigo por sus hijos, y de pronto no era una batalla física, sino una batalla espiritual en ese Amén. momento, porque tú nos comentabas que tú doblabas rodillas, tú le pedías mucho al Señor, tú Amén. hacías muchos ayunos, y bueno, al final de esta batalla el Señor te dio la victoria, ¿no? Amén. Porque en ese momento no eras tú quien estaba peleando, era el Señor quien Amén. peleó esa batalla por ti y por tu familia. Y hoy, en el 2025, la has ganado completamente. El Señor te ha dado Amén. la victoria completamente. Y así que estamos muy contentos por tu victoria y la victoria de tu familia. Amén. Pero en ese momento, ¿cómo hace Olga para sustentar a sus hijas económicamente, sabiendo de que el padre, pues, o tú te habías separado de tu esposo, de pronto no ibas a tener una ayuda económica de parte de él, o de pronto iba a ser menos? ¿Cómo hace Olga en ese momento para sustentar a sus hijas, para salir adelante con sus hijas? Te cuento de que cuando me separo, digamos que el enemigo se había llevado todo lo que habíamos adquirido. Sabemos que el flagelo de la droga, del alcohol y del juego te quitan. Y llegó un momento en que no teníamos nada. Siempre he sido comerciante, pero llegó un momento de mi vida en que quise ser la esposa, la madre, y que el sacerdote fuera el que fuera el proveedor. Pero llegó un momento en que nuevamente me tocó retomar mi negocio, ¿verdad? Pero desde cero, desde no tener nada, ¿verdad? Yo le decía al Señor, bueno, Dios, yo venía con un negocio que administraba yo, un negocio que era mío, un negocio que aprendí que en subidas y bajadas, próspero, bajó, bueno, tuve pérdidas y todo. Llega este momento en donde yo le digo, bueno, Dios, no tengo nada, solamente te tengo a ti. Tú vas a ser mi esposo, tú vas a ser el padre de mis hijas y tú vas a ser mi proveedor. No tengo nada, Señor, envíame, muéstrame cómo lo voy a hacer. Y se presenta pues una oportunidad laboral muy buena. Comienzo a trabajar y comienzo de una otra manera a expandir ese negocio que de cero, bueno, se fue multiplicando y fue de una otra manera cambiando un poco mi economía, ¿verdad? Pero resulta de que somos seres humanos que cuando el Señor comienza a bendecirnos y nos va bien, nos olvidamos por un momento de eso que le pedimos, de eso que voy a ser solamente la administradora de un negocio que es tuyo. Pero entonces volví nuevamente como a hacer eso mismo, a ser yo la dueña del negocio y la administradora del negocio del Señor. O sea, ya no iba a ser el dueño, sino yo. Entonces, automáticamente Dios lo cambió todo. Ya, me tenía que hacer entender de que
Él era el proveedor, de que Él era el dueño del negocio y que yo solamente era la administradora. Digamos que lo entendí. Lo entendí y a través de ese negocio el Señor me permitió de una u otra manera sustentar mi casa. Porque en ese momento sustentaba mi casa, mi mamá, mi papá, mis hijas y a mí. Amén, amén. Qué bendición porque el Señor siempre es quien nos provee, ¿no? Amén. Y nosotros simplemente somos los que tenemos que accionar, tenemos Amén. que buscar la forma de lo que el Señor nos provee. Sabemos que las palabras tienen poder, ¿no? Lo que nosotros profetizamos sobre nuestros hijos, de alguna forma u otra, eso tiene como que cierta repercusión en ellos, ¿no? Amén. Y quiero preguntarte qué palabras sigue usando Olga con sus hijas en estos momentos, en esta temporada, en esta época, para que ellas sigan en los caminos del Señor. Bueno, cuando pasó esta situación con mi hija, el Señor siempre me hablaba de amor. Yo comencé a cambiar mi manera de pronto de hablarles y de llamarlas, ¿verdad? Yo comencé a decirle todos los días a mis hijas, te amo, si era posible, las veces necesarias en todo el día, en abrazarlas, en besarlas, en tener una comunicación con ellas, en tener esa relación con ellas y de llamarlas eh, con ese ministerio que el Señor les regaló. Por lo menos yo a mi hija le digo la pastora, a mi hija mayor le digo la pastora, a mi hija la menor le digo la maestra, la profetisa, le declaro la palabra desde ese momento hasta ahora. Declaro esa palabra sobre ella siempre y el amor. Amén, qué bueno, porque es como te decía en la pregunta, lo que nosotros profetizamos sobre nuestros hijos, el Señor lo escucha y el Señor cumple el propósito en nosotros, siempre y cuando nosotros nos dispongamos, ¿no? ¿Cómo se siente Olga? ¿Cómo es la experiencia de Olga cuando su hija le revela que quería quitarse la vida, que no quería seguir viviendo, que no quería saber más nada de este mundo? ¿Qué impacto sintió Olga y qué hizo para sobreponerse a eso? Bueno, Jeffrey, te cuento que yo tengo el sueño y mi hija se va para el colegio. Y cuando ella se va, yo puedo ver en sus ojos desesperación, puedo ver muchas cosas negativas, ¿verdad? Y comencé simplemente a orar, a reprender y a colocarse en las manos del Señor. Yo tenía la costumbre de darle una palabra que el Señor me regaló a mí. No se adormecerá ni dormirá al que te cuida. Y que aunque mis ojos no la estuvieran viendo, siempre la iban a estar viendo los ojos del Señor. Era una de las cosas que yo siempre les digo, ¿verdad? Y cuando ella ya regresa del colegio, pues ella viene y me dice, yo siempre le decía cómo te fue, le serví el almuerzo, hablaba con ella. Yo la vi de una otra manera diferente. Entró al cuarto y me dice, mami, ¿sabes una cosa? Y yo le digo, cuéntame, hija, yo iba a hacer algo. Y yo, ¿qué? Saca unas pitas. Con estas pitas de mi abuelo, yo entré al baño. Yo la tiré y todo porque yo me iba a ahorcar. Pero en ese momento vino algo a mí y te vi a ti. Y automáticamente me acordé de todas esas palabras que tú me decías. Y simplemente bajé la pita y la volví a meter en el bolso y me fui para el salón. Entonces, ahí puedo ver que la oración de una madre definitivamente siempre está ahí. El Señor tiene su oído ahí inclinado a escucharla. Y yo muchas veces, no una sola vez, muchas veces he visto la respuesta de Dios en todos estos procesos con mis hijas, donde he podido ver cómo las guarda, cómo las cuida.
Claro, y por eso quiero aprovechar este momento para decirle a todas esas personas, a todas esas madres, a todos esos padres, que siempre estén dándoles palabras de aliento a sus hijos, que Así siempre es. estén ahí orando al Señor, porque ya nos hemos dado cuenta que la oración de una madre es justa, es eficaz, Amén. ¿no? Y el Señor siempre nos va a escuchar y siempre va a querer lo mejor para nosotros, para nuestros hijos. Amén. En estos procesos sabemos que hay muchas personas que nos critican cuando de pronto expresamos cómo nos sentimos, cómo o que estábamos a punto de cometer algún error, ¿cierto? Y vienen muchas críticas, muchos señalamientos. ¿Cómo hace Olga con su hija en ese momento para evadir esas críticas, para no prestarle atención a todas esas críticas que de pronto pudieron llegar en ese momento, de parte, no sé, de familiares, de amigos, de conocidos? ¿Cómo hace Olga y su hija para sobreponerse a este proceso, a esta temporada que vivieron en ese momento? Eh, Cerrar los oídos, definitivamente cerrar los oídos al mundo y simplemente dejarte guiar por el Señor. Tomar una decisión radical en tu vida de que el único que puede intervenir en tu vida es el Señor y dejarte como guiar, ¿verdad? Y pues enseñarle a mis hijas, le enseñaba en ese momento la necesidad que teníamos de Dios, de que teníamos que buscar al Señor porque Él era el único que podía ayudarnos a salir de la situación que vivíamos. Yo venía de otra manera de darle la espalda al Señor. Y ese fue el motivo, digamos, para nuevamente reconciliarme con el Señor. En ese momento, yo le decía a Dios, eh, quiero servirte. Quiero servirte nuevamente. No quiero solamente ir a una iglesia. Entonces yo comencé a ir a la iglesia, pero me sentaba en una silla y yo no soy de silla. Entonces yo quería nuevamente como reactivarme en las cosas del Señor. Y yo le decía al Señor, Padre, quiero una iglesia para mí y para mis hijas. Quiero comenzar de nuevo contigo. Quiero servirte. Quiero seguirte. Y bueno, a través de un sueño, el Señor me muestra el lugar donde yo me debería de congregar. Y el lugar que el Señor muestra es Iglesia Carismática, Mi Buen Pastor. Y desde hace ya más de 3 años y medio, estoy pues aquí en el lugar donde el Señor me colocó, juntamente con mi familia, sirviéndole. Y sé que en el momento, en el tiempo de Dios, pues mis hijas también le servirán porque mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. No, y es que el que llegue a esta iglesia es como que esta iglesia es como que acogedora, ¿no? Y Amén. no te hablo de la iglesia, del sitio, del Amén. Del lugar, sino de templo. las personas. Amén. Te Somos hablo una de las familia. personas porque aquí en Mi Buen Pastor todos somos familia. Aquí Amén. en Mi Buen Pastor todos somos bienvenidos. Amén. Así que yo aprovecho para invitarte a que vengas, que nos acompañes en nuestro servicio. Sé que te vas a sentir como en casa, de verdad que Amén. aquí somos todos una familia. Así es. Y Olga, quiero preguntarte, bueno, sabemos que muchas veces cometemos los errores de repetir ciclos Así es. de nuestros antepasados, de nuestros familiares, como que yo quiero ser como mi abuelo, o que si mi abuelo tomaba bastante, yo también tengo que tomar bastante, que si mi abuelo tenía varias mujeres, yo también tengo que tenerla. ¿En qué momento Olga decide romper ese ciclo repetitivo en su familia para que no continúe en su familia o en tu familia? Amén. Dios ha sido tan bueno. Y ustedes han visto de que de pronto he mencionado mucho, Dios me muestra en sueño, y de verdad que todo el tiempo, desde que conozco el Señor me muestra a través de sueños. Y esto no era la excepción. ¿Ya? El Señor a través de sueños, a través de palabras, confirmaciones, me mostraba todo eso que venía detrás de nosotros, todo eso generacional, ancestral que cargamos, cosas que de pronto no conocemos, no sabemos, que ignoramos, porque pasaron mucho tiempo atrás. Entonces llega un momento en que yo digo, yo no puedo permitir que nada de lo que venga allá atrás dañe a mi familia, ¿verdad? Y comencé con las herramientas que el Señor pues nos dejó, ayuno y oración.
Eso es una de las cosas fundamentales que me han ayudado de otra manera a avanzar, ¿verdad? Todo esto fue demasiado vital para que de otra manera, pues yo vi el cambio en mis hijas y en mí. Juntamente con el papá, con Yair, hablamos y decidimos que como padres que le servimos al Señor, debíamos romper todas esas cosas que no conocíamos y comenzamos a trabajar en eso. Comenzamos a trabajar para que nuestra nueva generación, para que nuestras hijas no cargaran con todas esas consecuencias pues del pasado, cortar el alcohol, cortar la droga, cortar el juego, cortar todo aquello que de una otra manera en un momento nos perseguía, pero que en el nombre de Jesús fueron cortadas. Mi vida y la vida de mis hijas y la vida de mi generación está sobre la roca, sobre Cristo. Amén, amén, gloria al Señor. No quiero que terminemos este episodio sin antes nos regales una palabra, le regales una palabra a todas esas personas que nos están escuchando, de cómo sobreponerse a las adversidades, una palabra que el Señor coloque en esta hora en tu corazón, ¿no? Amén. Hay una historia en la Biblia de una mujer que el Señor en un momento me regaló y era la historia de Rispa. Rispa era una de las concubinas del rey Saúl. Tenía 2 hijos y a estos 2 hijos les tocó de una otra manera entregarlos por consecuencias del pasado, ¿verdad? Estos hijos fueron ahorcados y fueron llevados al monte y Rispa sabía de que sus hijos eran reyes, de que sus hijos tenían un propósito en el Señor, ¿verdad? Y ella tenía que ver cumplimiento porque ella conocía al Dios de Israel. Ella conocía que el Dios de Israel era un Dios de pacto y que cumplía sus promesas, ¿verdad? Y aquí podemos ver que sus hijos estaban muertos, pero con todo eso, ella siguió creyendo. Y la palabra de Dios dice que Rispa, con su manto de silicio, en las mañanas venía y ondeaba su manto para poder ahuyentar las aves del día que querían venir, los aves carroñeras que querían venir a destruir la piel de sus hijos, a comérselo. Ella no lo permitió, ni tampoco permitió que esas bestias salvajes de la noche se comieran a sus hijos. Ella duró, digamos que 24/7 frente a los cadáveres de sus hijos, durmiendo encima de una roca. Esa roca es que es Jesucristo, ¿verdad? Ella dormía sobre esa promesa y dice la palabra que los cuidó por mucho tiempo, ¿verdad? Esto a mí me enseña de que a pesar de las circunstancias que se te presenten, que todo aquello que quiera destruir tu vida, tienes que levantarte, tomar ese manto y esas aves del día que pueden ser la droga, el alcohol, el homosexualismo, todo esto tienes que venir y decirle, no tienen poder sobre mis hijos. Pueden ondear en el aire, pero no van a llegar a la vida de mis hijos. Las de noche, las que vienen, tampoco van a venir a destruir a mis hijos. Entonces, esta historia, pues, me llegó mucho porque ella en todo tiempo prácticamente oraba para ver el cumplimiento de la palabra que había sobre sus hijos, de que tenían que ser reyes, ¿verdad? Entonces, yo te invito que, igual que Rispa, no te des por vencida, que a pesar de las dificultades que se nos presenten, tenemos herramientas, que el ayuno y la oración rompe cadenas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a orar por nuestros hijos? Todo el tiempo. Mientras ellos estén con nosotros y aun cuando se vayan de nuestra casa, hagan su hogar, tenemos que orar por ellos todo el tiempo, hasta cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor diga, hasta aquí, vente a mi presencia. Ora siempre por tus hijos. No permitas que el enemigo destruya lo que el Señor te dio. Recuerda que somos mayordomos de esa bendición que el Señor nos regaló, que son nuestros hijos. Amén. Qué palabra de bendición, Olga.
Bueno, ahora sí te quiero decir por qué te pregunté cuánto tiempo estuviste separada. Te hice esa pregunta porque eh, hubo un tiempo, un momento en que yo también estuve separado, en que mi matrimonio quiso ser destruido por el enemigo. Y así como un día el Señor restauró mi matrimonio, así como un día el Señor restauró mi hogar, así como un día el Señor restauró mi familia, hoy lo ha hecho con la tuya. Amén. Y de verdad que yo estoy muy contento, súper contento, porque después de 11 años se nos va a casar. Se nos va a casar. Yo me adelanté a los hechos, a los acontecimientos, pero yo sé que este año, este 2025, el Señor tiene esa gran bendición para tu vida, para tu familia, para tu esposo, para tu hogar. Y de verdad que estamos muy contentos por eso, Olga, y de antemano te felicito por eso, por nunca desfallecer, por siempre estar ahí orando, siempre estar orando por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, inclusive, porque al principio del programa nos decías que tú siempre orabas y siempre le pedías al Señor que ese fuera el hombre para tu vida, y hoy el Señor ha contestado esas oraciones y después de 11 años, pues sí, tu familia ha sido restaurada. Amén. Han sido momentos, digamos, duros, donde el Señor pues me ha enseñado, nos ha enseñado a perdonarnos, nos ha enseñado a mirarnos de otra manera, a restaurarnos, a sanar todas esas heridas que de otra manera en su momento nos hicimos. Y Dios nos hicimos porque somos dos. Entonces llegamos a hacer de pronto mucho daño y el Señor pues viene trabajando en el tiempo en que estamos en esta casa, viene trabajando pues en esas heridas que veníamos trayendo, que de verdad nos hacían mucho daño, que a veces creemos que no están ahí, pero que simplemente las queremos como maquillar, las queremos como tapar y no queremos afrontarlas porque probablemente nos da miedo, tenemos temor y hay muchas cosas, muchos sentimientos, muchas cosas que de verdad vienen, pero que Dios trabajó, definitivamente Dios ha sido bueno en todo esto y pues nos ha permitido tener una sanidad interior y pues nos ha permitido calafatear todas esas heridas que traíamos. Amén, amén. Qué bendición, porque este año, a finales del año pasado y a comienzos de en lo poco que llevamos de este año, hemos visto los frutos en tu Amén. Familia, en tu hogar, en tu esposo, en ti, en tus hijas. Sí. Y es de gran bendición. Bueno, ya para finalizar con este episodio de la tarde, hoy quiero que nos bendigas con una oración a todo el equipo de trabajo, Amén. A las personas que nos están viendo a través de este podcast, a través de nuestra plataforma de YouTube. Amén, listo. Hoy está de cumpleaños el ministro, llega a sus 31 años. Feliz cumpleaños. Yo no dije la edad suya. Yo 31 no dije la edad años para la gloria del Señor. 31 años, está joven. Amén, amén. Gloria al Señor. Y bueno, bendito Dios que estás en el cielo, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, Padre amado, porque has sido bueno, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, oh Dios de la gloria, estar reunido aquí en este podcast, Señor, que sé que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, Señor, y para todos aquellos que nos ven a través de la plataforma de YouTube, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú hablando en los corazones, Señor, en el en vivo, Dios, mañana, Señor, en una semana, Señor, en un mes, pero en el momento, Dios, que la persona, Señor, que tenga una necesidad, que se sienta, Dios, oh Padre, que este podcast le habló, Señor, o Padre, sea en ese momento de bendición, Señor, y que pueda, Señor, cambiar, Señor, sus pensamientos, Señor, y su vida, Dios. Gracias te doy, Señor, por cada vida, Señor, que nos ve.
Te doy gracias por la vida de Jeffrey, Señor. Gracias por un año más, Señor, que le permites vivir en tu presencia, Dios. Y sé que este año 2025, Señor, oh Padre, le vas a regalar cosas nuevas, Señor, en este hermoso diseño, Señor, que tú le has regalado, Señor. Oh Padre, mira esos anhelos de su corazón, Señor. Oh Padre, cúmplelo, Señor, según, oh Padre, tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este hermoso, Señor, equipo, Señor, que trabaja, Señor, para que la palabra, Señor, llegue a muchas vidas, Dios. Bendice a cada integrante, Señor, oh Padre, de este podcast, todos los que aún no se ven, Señor, sino que están detrás de cámara, Señor. Bendícelos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y de aquí nos vamos a celebrar, ¿no? Hay Olga, pudín. de verdad que muchísimas gracias de parte de todo el equipo de producción de Ondas de Fe. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Nos sentimos en bendición con tu presencia. Amén. Una persona de Dios como tú en nuestro programa. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este programa, a las que la van a ver en cualquier momento. Les bendecimos. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén. Bendiciones para todos.